Te hablo porque tú eres como yo fui. Tenía un negocio, pero no tenía paz. Facturaba muy bien, pero no era libre. Tenía equipo, pero todo seguía dependiendo de mí. Y aunque decía que estaba bien por dentro, estaba cansado. Cansado de fingir que lo controlaba todo. Cansado de cargar con todo. Cansado de no saber cómo salir de esa rueda. Hace años emprendí con un sueño, libertad, pero terminé siendo esclavo de mi propia empresa. No lo entendía hasta que alguien me lo dijo de frente. No eres el dueño de tu negocio. Eres su rehén con sueldo de director. Ese alguien fue Esteban de Givés. Y esa frase, aunque me dolió, me salvó. Porque a partir de ahí empezó un viaje. Un viaje difícil, incómodo, pero profundamente transformador. Un viaje por las 6 etapas del verdadero dueño. En las siguientes páginas te cuento mi historia. No para darte consejos, no para presumir logros. Te la comparto porque sé lo que se siente. Sé lo que estás viviendo. Y sé lo que hay del otro lado si te atreves a dejarte guiar. Si estás listo para soltar el disfraz de operador exitoso. Si estás dispuesto a actuar con humildad, a dejarte confrontar y construir algo que te trascienda, entonces sigue escuchándome. Y cuando termines, si algo dentro de ti se mueve, háblale a Esteban, porque yo también dudé. Pero gracias a él, a su equipo y al hombre en el que decidí convertirme, hoy no solo tengo una empresa. Hoy soy por fin dueño de mi negocio, dueño de mi vida. Luis. Etapa 1. Dueño operador. Yo no quería un negocio, quería libertad, pero terminé siendo el peor jefe que he tenido. Tenía 28 años. Más que un sueño, tenía hambre. Hambre de algo distinto, de no seguir órdenes, de no vivir para pagar cuentas. Soñaba con viajes, tiempo libre, éxito, impacto. Creía que un negocio era el camino más rápido para conseguirlo. ¡Qué ingenuo! Los primeros años fueron una mezcla de euforia y cansancio brutal. Me sentía invencible cuando firmaba contratos y destruido cuando no podía dormir por pensar cómo pagar la nómina. Pasé de empleado a autoesclavo, de tener jefe a convertirme en el mío y también en el de todos los demás. Recuerdo los domingos con la laptop en la mesa del restaurante, mientras mi pareja hablaba sola y mi hija me pedía que la viera a los ojos. Yo contestaba correos, yo surtía pedidos, yo solucionaba reclamos. Todo pasaba por mí, y eso por un tiempo me hacía sentir importante, sentirme útil, necesario. Pero la verdad era otra. Ser el que todo resuelve es la forma más rápida de volverte el cuello de botella de tu propio sueño. Vivía apagando fuegos, sin estrategia, sin liderazgo, solo con adrenalina. Y aunque no lo decía en voz alta, muchas noches pensé en rendirme. ¿Esto es ser empresario? ¿Esto era la libertad que soñé? Pero algo dentro de mí no me dejaba abandonar. Yo no lo sabía aún, pero estaba atrapado en la primera etapa, dueño operador. Etapa 2. Dueño delegador ciego. Delegar no es soltar, es transferir con conciencia. Y yo solté por cansancio, no por estrategia. A los 34 años, después de casi 6 años de operar sin parar, decidí que ya era suficiente. No podía más. Estaba cansado, frustrado y resentido. Resentido con mi equipo, con mi familia, con el negocio. Sentía que todos me pedían, pero nadie entendía lo que era cargarlo todo. Así que decidí delegar. Pero no delegué con claridad. No preparé a nadie. No diseñé procesos. Solo solté. Como quien lanza una piedra al río esperando que flote. Nombré encargados por urgencia, no por mérito. Asigné tareas sin entrenamiento. Me alejé, sin construir lo necesario para que las cosas funcionaran sin mí. Y claro, el caos no tardó en llegar. Las ventas bajaron. La calidad se fue al piso. Clientes se fueron. Y yo, sintiéndome traicionado, volví a tomar el control, más desconfiado que nunca. Es que nadie puede hacer las cosas como yo, decía. Y con esa frase me condenaba a repetir la cárcel. Aprendí algo doloroso. Delegar sin dirección es abdicar, y el precio es más alto que no delegar. Mi familia ya estaba harta, mi salud se quebraba en silencios, y yo empezaba a odiar lo que una vez amé. Fue en ese momento de confusión, a mis 38 años, cuando escuché a Esteban por primera vez. Su frase fue un gancho al hígado. Muchos empresarios son solo empleados de lujo con ego y facturación. Sentí que hablaba de mí, y tuve que tragarme el orgullo.
Ese día empezó el verdadero camino, porque tuve el valor de dejarme confrontar, y con su guía comenzó mi ascenso. Etapa 3. Dueño gerente de equipo. Creía que el problema era mi equipo, hasta que entendí que el verdadero problema era el líder que ellos tenían. No fue fácil admitirlo. Me dolía reconocer que el caos que vivíamos no era culpa de la gente, ni del mercado, ni de la suerte. Era culpa mía. Por formar un equipo sin formar a las personas. Por exigir resultados sin construir relaciones. Por querer que otros se hicieran cargo de algo que ni yo sabía liderar. Esteban no me dio una fórmula mágica. Me dio algo peor. Preguntas que me desarmaron. ¿Qué modelo de liderazgo has sido? ¿Qué esperan tus líderes de ti que aún no les has dado? ¿Y si ellos no cambian porque tú aún no has cambiado? Tuve que tener conversaciones que evitaba desde años atrás. Tuve que pedir perdón. Tuve que aprender a escuchar antes de corregir. Tuve que hacerme cargo de formar líderes, no solo supervisores. Y al principio fue un desastre, porque no sabían hablar entre ellos, porque desconfiaban, porque muchos esperaban que yo volviera a controlarlo todo. Y, sinceramente, hubo días en los que estuve a punto de hacerlo, de volver a la etapa 1, de salvar el barco, pero ahogarme con él. Pero me quedé, persistí, y poco a poco algo empezó a cambiar. Los lunes ya no eran de excusas, eran de propuestas. Las juntas dejaban de ser para quejarse y empezaban a tener propósito. Y yo empecé a ver que un equipo no se forma cuando todos obedecen, sino cuando todos entienden hacia dónde van y por qué importa. Fue en esta etapa que redescubrí a mi empresa. Y me redescubrí a mí, no como el salvador de todo, sino como el generador de contextos donde otros también pueden brillar. Era el inicio de una nueva forma de libertad. Etapa 4. Dueño director estratégico. El verdadero poder no está en controlar. Está en diseñar lo que ya no depende de ti. Este fue el salto más difícil para mí. Porque hasta aquí, aunque ya no hacía todo, todavía estaba metido en todo. Validaba, revisaba, corregía, intervenía. Estaba menos presente, pero seguía siendo el centro. Y eso seguía siendo un límite. Fue Esteban quien me lo dijo sin anestesia. Tu empresa sigue siendo frágil, porque todo sigue girando en torno a ti. Me ardió. Pero tenía razón. La libertad no se logra con más tiempo libre. La libertad real es poder alejarte sin que el sistema tiemble. Y eso exige estructura, exige visión, exige dejar de improvisar. Así que empecé a pensar distinto. Ya no preguntaba qué falta hoy, sino qué necesitamos para el siguiente nivel. Ya no gestionaba la operación. Empecé a diseñar estrategias. Creé indicadores, procesos clave, rutinas de dirección. Invertí en herramientas, tecnología y, sobre todo, en personas capaces de sostener decisiones sin mí. Y aprendí una lección que me transformó. El crecimiento deja de depender de ti cuando decides que tu empresa merece una mente libre, no unas manos ocupadas. Empecé a pensar a 5 años, no a 5 días. Empecé a trabajar desde el silencio, no desde el caos. Y, por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Confianza. No solo en mi equipo, en mí, en lo que había construido. Esta etapa me permitió ver que el verdadero empresario no es el que siempre está, es el que siempre piensa más allá. Etapa 5. Dueño consejo. Dejar de decidir ya no me asustaba, me liberaba, porque por fin había formado personas que decidían con visión, no por aprobación. Cuando llegué aquí, me sentía como si hubiera escalado una montaña, y la vista era impresionante, pero también solitaria. Había construido un equipo que funcionaba. Los líderes ya no me pedían permiso para cada paso. La empresa crecía sin que yo tuviera que estar todos los días, pero eso no significaba que ya no me necesitaban. Me necesitaban en otro nivel, como jeferenche, como guardián del propósito, como quien ayuda a no perder el norte cuando llegan los logros o las crisis. Y fue raro. Pasé de ser el protagonista a convertirme en consejo, en conciencia, en visión de largo plazo. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Soltar el ego, porque el ego se disfraza muy bien de compromiso, y aunque ya no operaba, había una parte de mí que extrañaba los reflectores, el vértigo del caos, el aplauso por salvar el día. Tuve que reinventar mi identidad, tuve que aprender a ser sin estar metido. Tuve que ser guía, no director, y eso me regaló algo inmenso. Cuando dejas de ser el héroe
Puedes convertirte en el arquitecto de algo que te trascienda. Y entonces pasó lo más inesperado. Por fin pude mirar a mi familia con calma. Por fin cenábamos sin interrupciones. Por fin mis hijos me vieron como algo más que un proveedor. Me vieron presente. Y yo me vi distinto. Por primera vez, estaba listo para hacer lo que siempre soñé. Etapa 6. Dueño. Al final, no se trata de facturar más. Se trata de pertenecerle a tu vida. Llegar a esta etapa no fue una meta. Fue una consecuencia. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no buscaba validación. Ya no era rehén de mi empresa, ni del éxito, ni de la culpa por descansar. Era dueño, no solo del negocio, dueño de mi tiempo, de mi energía, de mi voz, de mis decisiones y sobre todo, dueño de mi paz. Mi empresa funciona, sigue creciendo, pero yo ya no soy el centro, soy el faro. Mis líderes toman decisiones con criterio. Mis socios me respetan por lo que represento, no por lo que controlo. Y mi familia me tiene. No solo me extraña. Este no es un lugar de retiro, es un lugar de propósito. Hoy invierto, viajo, comparto, mentoreo, pero sin carga, sin necesidad, solo desde la elección. No es una etapa sin problemas, es una etapa con libertad para elegir cómo responder ante ellos. Y aprendí lo más importante de todo. Uno no construye una gran empresa para tener más, la construye para ser más. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti ya sabe que es momento de actuar. No te conozco aún, pero sí conozco muy bien esa mirada, la del dueño cansado, la del empresario que ya logró mucho, pero que aún se siente atrapado, la del que busca respuestas, pero ya no quiere fórmulas vacías. Esta historia no es una historia cualquiera, es la historia de miles, y puede ser la tuya. Si decides tomar el lugar que te corresponde, ser verdaderamente dueño. Aquí no prometemos milagros, prometemos acompañarte a mirar lo que no quieres ver, a hacer lo que no has querido hacer, a convertirte en quien tu empresa, tu familia y tu vida necesitan que seas. ¿Estás listo para dejar de posponer lo que sabes que tienes que hacer? ¿Estás listo para dejar de ser el problema disfrazado de solución? Si la respuesta es sí, entonces da el siguiente paso. Contáctame, escríbeme, y si veo que estás listo, te mostraré el camino. Porque lo que viene no será cómodo, pero será liberador. Es aliado estratégico de quienes eligen ser dueños.